por estos tres señores y en el año 1923 ellos mismos, perdón, estos cuatro señores, y en el año 1923 ganaron el premio Nobel de Medicina por su descubrimiento sobre la insulina. Inicialmente la sacaban de los cerdos y se la ponían a las personas. Antes de 1921 la recomendación era no se embarace, si usted es diabética no se embarace. La esperanza de vida era mucho más corta, los daños a nivel de diferentes órganos blancos eran importantes y digamos que alteraban mucho la calidad de vida de los pacientes, en fin. Entonces el descubrimiento de la insulina cambió totalmente. Ahora las personas que tienen diabetes pues son personas que tienen una calidad de vida buena, ¿cierto? Que pueden vivir con la enfermedad y que pueden tener un desarrollo normal de su vida, su esperanza de vida no es menor a la del resto de personas, con un buen tratamiento, ¿cierto? Con un buen seguimiento y un buen tratamiento. Como dicen los indígenas, hay que hacer yuluca con las enfermedades, hay que volverse amigo de las enfermedades y no pelear con ellas. Entonces vamos a encontrar muchos pacientes que pelean con la enfermedad y ¿quién pierde? El paciente, ¿cierto? Cuando usted deja o cuando usted como paciente diabético deja de ponerse la insulina, ¿quién sufre? Pues sus microvascularizaciones renales, sus microvascularizaciones de la retina, y todos los días se va a deteriorar más. Entonces lo que les decía es que los indígenas tienen un término para eso que se llama el yuluca. Yuluca es que usted se vuelve amigo de la enfermedad. Si usted no se vuelve amigo de la diabetes no tiene cura, entonces ¿qué hacemos? Lo va a tener ahí al lado. Siempre va a dormir con usted, va a vivir con usted, va a andar con usted por todas partes. Entonces, o se vuelve amigo de él, o es más difícil vivir con el enemigo, ¿cierto? Entonces, esa reflexión pues como para mencionar lo que ocurre con muchos de nuestros pacientes que tienen ese proceso de negación y tienen procesos de pelea con la enfermedad. Hablamos de diabetes, entonces definimos la diabetes como el conjunto de enfermedades caracterizadas por una concentración elevada de glucosa plasmática. No es de azúcar en la sangre. Eso de pronto, para que un paciente me entienda, puede ser que yo le diga hasta ese punto. Pero el término de azúcar en la sangre es peligroso, porque entonces yo qué dejo para que no me dé azúcar en la sangre, para quitarme. Pues el azúcar, ¿cierto? Vamos a ver que el tratamiento de la diabetes es más que quitar el azúcar y tiene otras consideraciones importantes, mucho más importantes, aunque esa haga parte del tratamiento. Hay pacientes que no tienen que dar el azúcar siendo diabéticos. Y cuando hablemos de control de carbohidratos vamos a hacer énfasis en la libertad que le da al paciente saber contar carbohidratos para comerse un heladito que hace 10 años no he comido un helado con azúcar, por ejemplo. Entonces, el término lo podemos usar entre comillas con los pacientes, siendo muy claros en que ese no es el único problema. El problema no es que usted no coma azúcar, no, así no se soluciona la diabetes. Usted puede seguir teniendo muy malas glicemias, muchas alteraciones, muchos daños en órgano blanco, cuando solamente quita el azúcar y no se cuida de otras cosas. La diabetes se presenta como una alteración secundaria de alteraciones en la secreción de insulina, en la acción de insulina o ambas. Entonces, siempre que haya diabetes, pues en el caso de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que son las que vamos a tratar nosotros. El resto de diabetes, que hay otras diabetes relacionadas con diabetes de Modi, bueno, otras distintas, esas no las vamos a ver aquí. Vamos a ver diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En ambos casos está relacionado o con alteraciones en la producción de insulina o con alteraciones en la acción o en la actividad de la insulina. Esas son, o que se junten, ¿cierto? Que también ocurre, que los pacientes presentan tanto dificultades para producir insulina, dificultades para que la insulina actúe de forma adecuada. Esas son las únicas formas de llegar a una diabetes. Si tenemos dos más, contando por favor. Entonces, tenemos, bueno, el próximo semestre hablaremos más de diabetes mellitus gestacional. Por ahora nos vamos a quedar con las dos primeras, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Por qué vamos a ver diabetes tipo 2 en pacientes pediátricos? Porque la epidemia o la pandemia de
obesidad en el mundo, en la población infantil y juvenil, ha hecho que nuestros pacientes con diabetes tipo 2 ya no tengan las mismas características de antes. Ya no sean los adultos ni los adultos mayores los que sufren diabetes tipo 2, sino que cada vez vemos más niños, más jóvenes, más adolescentes con diabetes tipo 2. Y ahorita vamos a ver pues, la diferencia de por qué esas combinaciones. Entonces, la diabetes tipo 1 se presenta como una respuesta autoinmune ante las células beta. Las células beta, recuerden que son las que producen la insulina, las células beta del páncreas son las que producen la insulina, llevando a una carencia total de la secreción de insulina. Entonces, el sistema inmune que hace un ataque a las propias células, en este caso de las células beta, lo que hace es ir destruyendo las células beta. Llega un momento en que el paciente, las células beta que le quedan, ya no alcanzan a producir la insulina necesaria para metabolizar la glucosa, para hacer todo el metabolismo pues, que es la glucosa, porque no es solo, ¿qué hace la insulina? Porque no es solo de la glucosa. Eso hace entonces que en ese momento se empiecen a presentar la sintomatología propia de la diabetes. Entonces la diabetes, cuando hablamos de diabetes, llámese tipo 1 o tipo 2, enfatizando pues en esto que les acabo de decir, que las células beta que quedan vivas, que todavía existen, no son capaces de producir lo necesario. La diabetes no empieza cuando empiezan los síntomas, la diabetes empieza mucho tiempo antes. Entonces cuando veamos una persona, un paciente con diabetes tipo 2 por ejemplo, la diabetes tipo 2, que se la diagnosticaron el semestre, el año pasado. La diabetes tipo 2 no empezó el año pasado, la diabetes empezó hace 10 o 15 años cuando usted dejó de hacer actividad. La diabetes empezó 10 o 15 años cuando usted empezó a no volver a tomar agüita, sino que tú ahora toma manchatrico, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y otros factores de riesgo que vamos a ver relacionados con esa parte ambiental, que para nosotros es lo más importante, y principalmente la alimentación. Voy a hacer un paréntesis ahí de algo que ya habíamos hablado sobre los procesos también de salud. ¿Quién desayunó hoy? ¿Quién no desayunó hoy? ¿Quién desayunó hoy? ¿Quién desayunó? ¿Quién desayunó? Pero rompí el ayuno, yo rompí el ayuno. Más no desayuné. Ahí les queda la conciencia, no voy a tomar lista de eso, eso no va a pero acuérdense pues que eso tiene influencia. Cierro paréntesis y seguimos. Diabetes mellitus tipo 2 se presenta principalmente por una resistencia a la insulina, en donde progresivamente se genera un déficit en la secreción. Entonces yo les decía ahora, problemas de producción, ¿cierto? Aquí no hay quien produzca la insulina porque se van muriendo las células beta. Aquí empezamos con una baja sensibilidad a la insulina, ¿sí? Hay una resistencia o baja sensibilidad, pero posteriormente ¿qué hay? Un déficit en la secreción, en la producción. Entonces en la diabetes tipo 2 al final lo que vamos a tener es ambas condiciones. ¿Quién la produce? Hay alteración en la producción. ¿Y cómo actúa? Hay alteración en la sensibilidad. ¿Cómo así, profe? Esas dos cosas que usted dijo de la Sí, en la 2 se van a presentar las dos. Bueno, se las dije en desorden pues. ¿Qué hay primero? Problemas de acción, ¿cierto? Resistencia, baja sensibilidad, llámenlo como quieran. Y después, el cuerpo lo que hace es que, lo que yo les decía ahorita, pues que parece chiste, pero no es cierto, es que le patrocina a uno los malos hábitos 10 o 15 años. El páncreas hace eso. A los 15 años él dice, yo ya no soy capaz, no me alcanza el cuero. Ya. Técnicamente no me alcanza el cuero. Coloquialmente. No soy capaz. Ya no. No puedo más. ¿Puedo más? Yes, no puedo más. Así como le decimos a la 12. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué dice el páncreas? Vea, yo ya no soy capaz de producir, ya hay problemas entonces también en la secreción. Porque cada vez que hay resistencia, la respuesta del páncreas es una mayor producción de insulina. Mayor producción. Mayor producción, pero llega un momento en que ese páncreas se desgasta, ¿cierto? Va a generar al final un déficit en la secreción, en la producción de insulina. Entonces ahí estamos hablando de una diabetes tipo 2. Y la diabetes gestacional, el mecanismo, vamos a verlo el próximo semestre, pero el mecanismo es muy similar a una diabetes tipo 2.
paciente con malos hábitos, paciente que llega a la gestación con sobrepeso o con obesidad, no hace actividad física, no hicimos una cita preconcepcional, etc. Y la gestación implica una resistencia fisiológica a la insulina. Se juntaron esas dos cosas, diabetes mellitus gestacional. Bueno, pero de eso hablaremos luego. Quedémonos por ahora en estas dos primeras. Aquí simplemente para mencionar que hay otros tipos de diabetes, como la diabetes monogénica de Modi, que se da principalmente en la adolescencia, diabetes juvenil de inicio en la madurez, síndrome de Wolfram, enfermedades del páncreas exocrino, como la fibrosis quística y la pancreatitis, que también puede llevar a una destrucción de las células beta, ¿cierto? Diabetes inducida por fármacos y diabetes mitocondrial. Ahí no nos vamos a meter, listo, nos vamos a quedar con estas dos primeras y el próximo semestre nos metemos a la diabetes gestacional, si es que. Si usted necesita trabajo, aprenda de diabetes. Todos los días hay más pacientes con diabetes, todos los días hay más pacientes con alteraciones de la sensibilidad a la insulina, con problemáticas relacionadas con la sensibilidad a la insulina, generada por los malos hábitos, por el consumo, por los hábitos que tenemos, porque nuestra dieta ha cambiado, no es igual que antes, entonces tenemos más pacientes con esa condición, porque la obesidad lleva consigo una inflamación crónica que produce resistencia a la insulina. Entonces todos los días tenemos más pacientes con diabetes. Entonces, como le digo, si usted quiere trabajar, seguramente no le va a faltar trabajo. Bueno, esperemos que eso no sea así, pero bueno, eso es lo que hemos encontrado. Desde 1980 hasta 2014, la prevalencia de diabetes se ha incrementado un 4.7 al 8.5%. 422 millones de adultos en todo el mundo, según la OMS, en el año 2016. Eso es mucha gente. El sudeste asiático tiene 88 millones, Europa 59 millones, Oriente Medio 55 millones, América del Norte y el Caribe 48, América del Sur y América Central 32 millones. ¿Cuántos somos en América del Sur y América Central? Somos como 700. Esto de 700 es como el 5%. Eso es mucha gente, ¿cierto? Eso es mucha gente con diabetes. En África 19 millones de casos, seguramente hay muchos menos casos porcentualmente, o hay menos personas pues, con diabetes. Seguramente hay hábitos distintos de alimentación, hay actividad física distinta y se sufre más de otras problemáticas relacionadas con enfermedades, no enfermedades crónicas, sino con otro tipo de enfermedades. Se estima que para el año 2030 se presenten en el mundo 578 millones de pacientes con esa condición y para el 2045 700 millones. 2045 seremos ¿cuántos? Somos en este momento ¿cuántos? 7.000. Sí. 7.000, o sea que eso difícilmente aumenta, por eso va a llegar como hasta 8.000. O sea que cerquita del 10% de la población va a tener diabetes. La mayoría de los casos que encontramos de diabetes mellitus es diabetes mellitus tipo 2. El 90% de los casos son diabetes mellitus tipo 2. En los niños es más frecuente diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, se ha visto recientemente que con los problemas de obesidad en la infancia y en la adolescencia hay muchos más niños con diabetes mellitus tipo 2. En el 2019 se estima que alrededor de 1.100.000 niños y adolescentes menores de 20 años con diabetes tipo 1, con una incidencia estimada de 128.000 nuevos casos cada año. O sea, tampoco es que sea una población, una enfermedad escasa, pues una enfermedad relativamente frecuente. Y aquí hay una cosa importante, yo les dije, se ha aumentado la diabetes tipo 2 por problemas obesidad ambientales, entre ellos los problemas relacionados con la obesidad. Pero que se ha encontrado que la diabetes tipo 1 también se ha aumentado. ¿Ha cambiado nuestros genes? Seguramente no, pero nuestra genética sí. Y eso hace
que ahorita, digamos, tratemos de dilucidar un paradigma que se tenía hasta este momento o hasta hace muy poco tiempo, y es diabetes tipo 1, genético, diabetes tipo 2, ambiental, ¿no? Ya eso tiene otras consideraciones importantes que ahorita los mencionaremos. Muchos pacientes con diabetes sin antecedentes o con muy pocos antecedentes que están desarrollando mucho más diabetes tipo 1. Los adolescentes, los niños, los adultos jóvenes están generando más diabetes tipo 1 en este momento. No ha cambiado lo genético, pero hay consideraciones ambientales que seguramente influyen en eso. Cuando un paciente se va a vivir a otro país, una familia se va a vivir a otro país, la diabetes tipo 1 se comporta no como el país donde venía, sino como el país donde llega. Eso no es genético. Cuando yo voy a otro país no me cambia los genes, me cambia el ambiental. Entonces parece que hay una relación ahí que hemos desconocido o que no conocíamos hasta ese momento. En América del Sur y Central, 127.200 niños y adolescentes menores de 20 años con diabetes tipo 1, que es el 11% de los casos a nivel mundial. ¿Sí? Alrededor de 95.800 de estos casos residen en Brasil, que es el país con mayor número de niños y adolescentes con diabetes tipo 1 en el mundo, después de Estados Unidos y la India. 1.824 niños y adolescentes menores de 19 años presentan diabetes tipo 1 en Colombia. Yo creo que esa ha venido aumentando, esto según la FIT 2019. Y lo que les decía ahorita, la diabetes tipo 2 es la que se ha venido viendo que aumenta más en la población infantil y adolescente. Esa, digamos que preocupa mucho más porque además no es que sea exclusivamente ambiental, pero tiene que ver más con factores ambientales. Ahorita que hablamos del descubrimiento de la insulina y la importancia que tiene dentro de la diabetes, pues tenemos que definir entonces la insulina como una hormona secretada por las células beta de los islotes del páncreas que intervienen en la captación, manejo y almacenamiento de nutrientes celulares. De nutrientes, entonces no hablamos solamente de la glucosa, también interfieren con las proteínas. Lo que pasa es que principalmente hablamos de que eso afecta el metabolismo de la glucosa o la posibilidad de que los tejidos capten la glucosa. ¿Qué pasa entonces cuando esa glucosa permanece en sangre? Pues los niveles altos de glucosa en sangre estimulan la liberación de insulina, pues se vuelve un círculo vicioso. Resistencia, ahorita les decía, ¿cuál es la respuesta? Pues mayor producción de insulina, ¿cierto? Porque hay una señal desde los tejidos por la cual ellos están manifestando que no les está llegando la glucosa, no está entrando a los tejidos, entonces el páncreas está produciendo mayor cantidad de insulina para que esa glucosa ingrese a los tejidos, pero una mayor cantidad de insulina, una mayor glicemia, pues entonces hace ese efecto en el páncreas. ¿Qué esperamos? Pues que a mayor cantidad de insulina se permita el ingreso a las células del cuerpo por medio de proteínas transportadoras de glucosa que se conocen como las GLUT. Déjenselo para poder posar. ¿Qué hagas? ¿Cómo es que eso? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues la glucosa que llega al torrente sanguíneo de los alimentos, principalmente desde los alimentos también. Ahorita hablaremos de la gluconeogénesis, pero principalmente desde los alimentos, pues lo que hacemos con esa glucosa es que la insulina la facilita el transporte a los tejidos y ahí se almacena como glucógeno y posteriormente, bueno, el glucógeno tiene un límite, ¿cierto? No almacenamos glucógeno infinito, sino que hay un límite, relativamente poquito glucógeno y ya empezamos a almacenar tejido adiposo, tejido graso, que ese sí puede ser, pues no sabemos cuál es el límite, ¿cierto? Seguramente no infinito, pero no sabemos cuál es el límite. Entonces ahí tenemos la forma como eso se produce. Entonces hay una inhibición de la degradación de las reservas de glucosa en el hígado o glucogenólisis y el adipocito, que sería la lipólisis.
La gluconeogénesis y la secreción de glucagón estimula la síntesis de proteínas a nivel muscular, ¿cierto? Entonces esas son las acciones que hace como tal la insulina. La falta de insulina o la incapacidad, pues que va a producir altos niveles de glucosa en sangre, hiperglicemias, que es la característica principal de la diabetes, y a largo plazo daños en el cuerpo y en varios órganos y tejidos que van a empezar a presentar algunas fallas, pues, ¿cierto? Todos hemos escuchado lo del pie diabético, lo del daño de la microvascularización de la retina, la microvascularización renal, etc. Del daño a nivel del sistema nervioso, etc. Hasta ahí, dudas. Qué silencio. Muy bien, entonces empezamos hablando de la diabetes tipo 1. Ya habíamos mencionado pues una idea de lo que era la diabetes tipo 1. Entonces la diabetes tipo 1 se caracteriza por destrucción de las células beta, que habitualmente lleva una deficiencia absoluta de insulina. O sea, un tiempo que puede ser muy largo, que puede ser muy corto, se va a destruir totalmente las células beta del páncreas, entonces no hay quien produzca la insulina, porque son las células beta las únicas que producen la insulina. Dos formas son la diabetes mediada por la inmunidad y la diabetes idiopática. Cuando hablamos de idiopático es que no sabemos la causa. La destrucción de las células beta no siempre es por algo autoinmune, hay destrucción de las células beta sin causa aparente. Y lo más común es que se dé por destrucción, por autoinmunidad. Las mismas células del sistema inmune destruyen las células beta. Cuando se destruyen selectivamente las células beta de los islotes pancreáticos por un proceso inmunitario, va a conducir a una carencia profunda de insulina. Como les decía ahorita, pues ese paciente, en general en todas las diabetes, lo que tenemos es que la sintomatología, la parte clínica se presenta mucho tiempo después de que empieza el proceso de destrucción de las células o de resistencia, cualquiera de las dos. En este caso que hablamos de destrucción de las células, no es que el primer día que a usted se le empezaron a destruir sus células por autoinmunidad, pues ese día no es una hiperglicemia, ni al otro día. Pasa mucho tiempo hasta que las poquitas células que quedan no son capaces de producir la insulina que se requiere. Porque por decir que acá no hay resistencia, pero de todos modos hay un requerimiento de producción de insulina diaria que va a ir siendo asumido por las células que quedan vivas en esos islotes. Entonces, no recuerdo el porcentaje exacto, pero es muy poquito. O sea, usted con la mitad de las células beta que tiene podría tener una respuesta adecuada a la insulina. Entonces ya se le destruyó la mitad y usted todavía no tiene sintomatología. Un paciente pues que tenga como tal diabetes tipo 1. Por eso yo les digo, el diagnóstico no se hace el día, la enfermedad no empieza el día que se hizo el diagnóstico. Principales factores de riesgo de la diabetes tipo 1 se refiere a factores genéticos, autoinmunes o ambientales, y esos ambientales les mencionaba ahorita pues que recientemente se ha encontrado que tienen relevancia dentro del desarrollo de la diabetes tipo 1, que hemos visto que hay más pacientes con diabetes tipo 1 a pesar de que los principales factores de riesgo se deben a lo genético. El aspecto genético se ve mayormente influenciado en pacientes con predisposición genética de los genes que aparecen ahí, conjuntamente la presencia de antecedentes familiares de la enfermedad, principalmente familias de primer grado de consanguinidad. Entre los pacientes
el 10 al 20% de sus pacientes tienen antecedentes familiares de diabetes tipo 1. No se ha identificado con totalidad el mecanismo genético en el desarrollo de la diabetes. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo que se presenta ahí. Como es una enfermedad que se da principalmente por esa influencia genética, entonces se suele iniciar en la infancia o en la juventud, aunque se puede presentar en cualquier momento de la vida. Lo que pasa es que en el momento de presentarse la diabetes, vamos a tener, digamos que hay algún factor que sea el que dispare esa autoinmunidad, ¿sí? O ese factor que llevó a que se destruyan las células beta. Entonces es más común que se dé, por ejemplo, en la adolescencia, por los cambios hormonales que se presentan. El paciente que tiene ya una predisposición a diabetes tipo 1, ahí sea donde se presente la enfermedad como tal. La adolescencia. En la adolescencia. Entonces muchos pacientes son diagnosticados a los 10, 11, por ahí. Entonces suele empezar en la infancia o en la juventud, puede aparecer en cualquier edad, no quiere decir que sea exclusivo de esas edades. Necesita insulina exógena para evitar la cetoacidosis y el fallecimiento. Como no hay quien la produzca, pues esos pacientes van a tener insulino dependiente de inyectarse insulina. Sí, esa era una clasificación que se tenía, ya no es tan común hablar de insulino dependiente e insulino requiriente. Entonces, insulino dependiente llamamos a estos pacientes que depende de la insulina, que les acaba la producción de insulina. Pero los diabéticos tipo 2 llegan a requerir también insulina en algún momento de la vida, y por eso decimos que son insulino requirientes. Por esa clasificación pues ahorita no se utiliza tanto, porque al final el diabético tipo 2 tampoco tiene forma de producir insulina, entonces también es dependiente de la insulina. Los dos son dependientes. Sí. Entonces no se utiliza tanto eso, pero si lo llegan a leer o lo llegan a escuchar, es eso. Insulino dependiente, diabetes tipo 1, insulino requiriente, diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 está mediada por la inmunidad, supone el 5 al 10% de los diagnósticos de diabetes. Ahorita también esto ya lo hemos dicho, el 90% de los casos son diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 representa entonces el 10% de las diabetes, ¿sí? Pero si nos referimos solamente a los niños son el 95% de los casos. El otro 5% es el que yo digo que va en aumento, que posiblemente sean más, ¿cierto? Puede que no sea el 95,5, sino que sea 92,8. Pues no sé exactamente cuánto será, pero seguramente ha aumentado, porque cuando aumenta la obesidad, pues seguramente hay muchos más factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, pero también más factores ambientales para que el paciente que tiene una predisposición genética desarrolle diabetes tipo 1. Pues esa relación, pues digamos que puede haber cambiado y puede seguir cambiando en el tiempo. Entonces, ¿quiénes nos van a llegar como pacientes pediátricos? Pues más pacientes con diabetes tipo 1. Esos son los pacientes que nos van a llegar principalmente. Pero haremos mucho más énfasis en condiciones ambientales, porque nos preocupa que el paciente pediátrico o el paciente adolescente pues llegue a tener una diabetes tipo 2, cuando sabemos que su principal dependencia es factores ambientales. Historia en la familia que se llama diabetes de este tipo, y el niño lo que pues, digamos desarrolla diabetes, se podría clasificar como tipo 2, sigue siendo tipo 1. Habría que mirar. No, lo que hacen es que miden, por ejemplo, los anticuerpos contra las células beta. ¿Sí? Entonces, si usted tiene anticuerpos contra las células beta, ¿qué pasa? Pues eso es tipo 1 o tipo 2. 1, ajá. O 1, porque si usted anticuerpos está destruyendo los células beta. Ay, profe. En la tipo 2 no hay anticuerpos. No hay anticuerpos, solamente resistencia. Inicia con la resistencia, y eso hace que lo que yo digo coloquialmente es que las células beta en la tipo 2, las células beta se cansan de producir, se agotan de producir tanta insulina. Y llega un momento en que dicen, ¿cómo fue?
Hasta el cuero. Que el origen de la diabetes tipo 1 sea idiopática, que se están destruyendo las células beta, pero no encuentran anticuerpos anticélulas beta. O sea, se destruyen, pero no hay No hay, unos anticuerpos específicos que se den contra las células beta. Profe. Allá presente. Bueno, yo tenía entendido que la diabetes tipo 2 puede llegar a ocasionar la tipo 1, pero entonces es al revés, la tipo 1 puede ocasionar la tipo 2 o viceversa todos dos. Es que usted ahorita dijo que los que estaban aquí tipo 1 podían presentar tipo 2. O no entendí, pero por eso no entendí, para que me pueda explicar por favor. No, lo que yo dije es que hay dos mecanismos. Eso, por favor. Sí. Para que se produzca diabetes. Problemas en la producción. ¿Cómo más decía allá? Secreción. Secreción. ¿Con S o con C? Secretar. Así. Secreción. Producción o secreción. Y problemas de resistencia. Eso. Esa es la 2. O baja sensibilidad. Ajá. O acción. Llámalo como quieras. Aquí también sería producción, secreción, elaboración. Llámalo como quieras. Solamente esos dos mecanismos. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes tipo 1? Papi, resistencia también arriba. No, ya está abajo. aquí como otro factor distinto. Porque el lado. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes tipo 1? Esto no hay. No hay problema en la diabetes tipo 1. El problema está aquí. ¿Cierto? Que se van dañando, que se van perdiendo las células que producen, secretan o elaboran la insulina. En la 1 pasa eso. En la diabetes tipo 2 empieza aquí. Sí. Ya este es el primer paso. Pero posteriormente, la resistencia o la baja sensibilidad o la poca acción de la insulina, ¿cuál es la respuesta del cuerpo ante eso? Liberar más insulina Producir hasta más, que se desgasta producir la- más. Y cuando se produce más, entonces como aquí no hay problemas en ese momento, pues las células empiezan a producir más, pero llega un momento en que se agota. Entonces pasa de este. Ah, por eso. Por en decía la que yo diabetes- tenía en entendido la diabetes tipo 2, que ya la pasaba de 2 diabetes a tipo 2 1. empieza con resistencia y después hay problemas de producción. Por eso, y así lo tenía entendido. Pero entonces ahorita yo no sé si escuché mal, entonces que tú decías que de acá había que poner cuidado con el paciente porque podía pasar a la 2 y yo como así. No es de la 2 a la 1. No es que pase, sino que se Pero es que no es de la 2 a la 1, sino que Sí, es sí, como los yo mecanismos por los entiendo, cuales se profe, produce. pero entonces ya después de que esté aquí ya no pasa a ningún otro lado, a la muerte tal vez, pero pues eso es lo que quiero. quiero. Uno que pase a la tipo 2. Es que eso fue lo que yo entendí que usted dijo, Pues, o entendí mal pues, porque yo decía, ¿cómo así? No. Pero es que de la 1 más que de la 2 pase hasta aliviado, pero de la 1 como que no no, se sabe. pero tranquila que eso no tiene cura. No, eso no. Ya, ahí Ni la quedó. uno ni la 2. Ah, bueno, profe, pero ya. Lo que pasa es que de Ahorita vamos a pronto. mencionar una cosa que se llama la luna de miel. ¿La qué, La profe? luna de miel. Y en la luna de miel parece que el paciente se alivió. Pero se muere. Ahorita vemos. Pero no es que se muera, sino que el paciente piensa que Pero se pasa muere. mucho pues, con familiares y Bueno, gracias por el paréntesis que quería confirmar porque yo dije, no, sos de la 2 a la 1. Tú vas hasta aquí. Listo, bien. Tenemos entonces unas fases, cómo se produce la diabetes tipo 1. Pues primero, hay una predisposición genética. Pueden presentarse incidentes en el útero durante los primeros meses, durante el desarrollo y el mantenimiento de esas células pancreáticas. ¿Listo? La fase 2 se da entonces de forma secundaria a un hecho desencadenante, lo que les decía ahorita. Por ejemplo, cambios hormonales en la adolescencia pueden ser un hecho desencadenante. O también la ausencia a exposición a factores protectores, la aparición de autoinmunidad y por tanto inflamación local. Entonces empieza a presentar que el paciente
como les digo, hoy empezó su sistema inmune a atacar su célula beta. Hoy no empieza la glicemia, no empieza la hiperglicemia, ¿cierto? Pero sí empieza a haber una destrucción continua, no lineal, pero continua, de las células beta. Profe, o sea, ¿qué le puede pasar, digamos, con el COVID? Eso pudo haber sido un factor que desencadenara. Puede ser que eso sea. Lo que pasa es que es muy difícil saber. En ese momento no sabemos qué desencadena la diabetes tipo Pero hay de muchos pacientes, ¿no? incidentes en el útero. Pero esta sería la fase 1, ¿cierto? Sí, pero Y en los hombres ¿a qué se entonces. refiere los incidentes en el útero? En la formación de estructuras, en la Ah, porque formación yo de ya se me células, está en la imaginando el útero de la especificación de mujer. células, en la... sí, o sea, acuérdense que nosotros en las primeras semanas de gestación lo que hacemos es, más que crecimiento, es que hay diferenciación celular. Entonces, venga, las células para esto, y entre ellas se producen, entonces las células beta. Ahí puede haber algunas manifestaciones importantes que hacen que no se produzcan adecuadamente, o que sí se produzcan adecuadamente, pero que tengan alteraciones que pueden ser reconocidas por el sistema inmunológico. Puede ser. Ahorita vamos a ver que los mecanismos por los cuales las células del sistema inmunológico atacan a las células beta, ¿cierto? Hay unos como unos epítopes conformacionales en la célula que hacen que sean atacados por el sistema inmunológico. Unas proteínas específicas que son reconocidas como extrañas por el sistema inmunológico. Lo que tenemos aquí es, listo, venga, hay un hecho que desencadenó que ese sistema inmune empiece a atacar las células beta. Se han planteado algunos, como lo que les decía ahorita, de los cambios hormonales en la adolescencia. La compañera decía, ¿será que el COVID? Pues que sí. Porque tiene ese cambio Como una película. Sí, eso puede ser una opción. Sí, y algunos niños empiezan a desarrollar factores genéticos a partir de un evento ambiental. Y entonces esto es igual, un factor genético desarrollado por, o que desencadenado por un evento ambiental. Y también puede ser eso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que la secreción de insulina va a disminuir de forma progresiva y van a existir hiperglicemias, pero todavía el paciente no tiene ninguna sintomatología. Porque hay menos células produciendo, pero no se llega a tener hiperglicemias que sean sintomáticas, que produzcan los mareos y otras consecuencias que uno ve como sintomatología de las hiperglicemias. En la fase 3, entonces ahora sí, el paciente tiene una hiperglicemia. Entonces el paciente que tiene, no sé, 10 años, y lo encontraron en la habitación desmayado, la mamá lo llevó a urgencias, le toman una glicemia a 400. Y le hacen exámenes, no, es que diabetes tipo 1. Pasar por un evento traumático. Pero seguramente la fase 2, no la 3. O sea, la 3 ya se da definitivamente porque las células beta ya no alcanzan a producir la insulina que se requiere. Profe, yo la otra vez, yo no me acuerdo dónde lo leí, pero decía que bueno, esos son fases, pero que había una, que se estaba mirando si había una diabetes tipo 3, que era Alzheimer, que era como ya llegando a esas etapas de Alzheimer, que el Alzheimer se podía catalogar como una diabetes tipo 3. Yo te voy a mandar, yo lo tengo. ¿Cómo sería eso, profe? Pues... Pero es porque la glucosa no entra a un órgano específico, pero imagino que el resto sí. Es llamarlo diabetes porque no entra a un órgano específico. No sé. Ahí queda. De todos modos, el órgano que más glucosa consume. Ajá, cerebro. En fin, lo que les decía ahorita, mire, hay pacientes que cuando se tiene ya la sintomatología, se han destruido entre el 60 y el 90% de las células beta. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente tiene entre el 10 y el 40% apenas, entre el 10 y el 40%, y todavía esas, hasta ese momento le respondieron. Pero que les decía ahorita también, paciente que tiene el 50% de células beta todavía vivas, pues ni va a ir a consultar, ni se está cuidando, ni sabe que eso le está generando ninguna afectación en ese momento, pues porque no tiene sintomatología.
¿Cuándo se dio cuenta? Pues cuando tuvo un problema de hiperglicemia al berraco. Pues le hicieron exámenes y solamente hay entre el 10 y el 40% de las células beta funcionantes. Pues, bueno, las otras ya están destruidas. Entonces, es como para... Profe, ¿ellos por qué pasan tan rápido de la hipo a la hiper, de la hiper a la hiper? malos tratamientos. Sí. Sí, eso es más Porque, por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, amaneció con el azúcar altísimo, ¿cierto? O al contrario, se acuestan con ella altísima y se levantan con ella en hipo. Mientras usted conoce la enfermedad y si usted no es muy juicioso, no tiene una muy buena asesoría de su nutricionista, eso le produce muchas dificultades. O por ejemplo se aplican mucha insulina, que es que lo he escuchado, es en serio, que se aplican demasiada insulina para poder comer, ¿cierto? ¿Sí o no? Y entonces, claro, un montón de insulina que para poder comer y ya después el montón de insulina lo que hace es que les genera el la efecto hipo. de la De la- hipoglicemia reactiva. Exactamente. Vamos a ver. Pero muchas veces cuando una persona está así como pues con las glicemias muy alteradas y van por ejemplo a diferentes médicos, no le mandan el mismo tratamiento de la insulina, entonces uno le puede mandar por ejemplo 5 pollitos antes de comer y otro le manda 10. Entonces, por ejemplo, digamos que es así, entonces no tiene como una cosa estable, entonces el paciente es como para aquí, para allá, entonces nunca más sale. De eso vamos a hablar ahorita cuando hablemos de control de carbohidratos, porque tenemos que tratar de ser muy objetivos con eso, porque todas las personas son distintas. Porque lo que usted coma pues influye, lógicamente influye mucho y es muy importante el seguimiento del paciente. Entonces al principio cuando empieza, después del diagnóstico de la enfermedad, los pacientes se tienen que hacer muchas pruebas para uno determinar como un parámetro y ver cuál es como la tendencia del paciente, para poder hacer esas, digamos que esos ajustes en las dosis de insulina, porque no es fácil. Vamos a ver que no es fácil. El paciente llega, es que no me dieron sino llega un mes después. Es que no me dieron lanceta, sino para, pues cuando se toma pues, la glicemia así en el dedito. No me dieron sino lancetas para una semana. Entonces usted tiene por allá 20 glicemias cuando debería tener 200, para poder determinar un parámetro de cómo es que le está funcionando a ese paciente la... Pero es que después es súper costoso. Sí, pero el sistema de salud la debería asumir. ¿Cierto? Entonces, No, eso es la gente ahí vamos a tener muchos problemas porque uno a veces parte de lo que dice el libro. Y el libro dice, vea, una unidad de insulina metaboliza 15 gramos de carbohidratos. Pero eso no es para todo el mundo. Una unidad de insulina. Eso, o sea, esa unidad de insulina la libera el centro de las células. No, depende de lo que usted coma. Exacto. Todo depende de la comida. Todo. O sea, que si yo me como 30, el cuerpo la única es que libere. No. Depende de su sensibilidad. Y la sensibilidad se Difícil. es para que no tiene edad. Principalmente con diabéticos que tengan requerimiento de insulina, diabéticos tipo 1 principalmente. ¿Sí? Algunos pacientes eso sirve también para regular el consumo, o sea, la herramienta sirve para otras cosas, y pues incluso pacientes con hipoglicemias les sirve saber contar carbohidratos. Muy bien, entonces la disminución de las reservas de células no es lineal y puede acelerarse por efectos de factores externos. Entonces aquí es donde es muy importante en la tipo 1 pues hacer recomendaciones cuando esos primeros sintomatologías se presentan, hacer recomendaciones para que el paciente se cuide. Incluso pacientes con antecedentes familiares. Todavía no tienen el diagnóstico, venga, cuídese, haga actividad, coma de esta forma, no beba, no fuma, No vivo. porque no sabemos qué le va a desencadenar a usted la diabetes tipo 1 que la tiene su mamá. Usted está más a riesgo de que eso le pase. Tiene 10 años y no le ha pasado, pero usted ya empezó la preadolescencia o la adolescencia muy desordenada.
se puede incluir también. La gestacional, cierto que pues ninguna diabetes tiene cura. No, la gestacional es sí, solamente es la reversible, claro. Sí, lo que pasa es que las mujeres con muy malos hábitos, con exceso de peso, pueden quedar con diabetes después de la gestación. Una probabilidad estadística. Ya no es estacional, ya es diabetes. Vale, pero Entonces, lo que les decía ahorita frente a la diabetes tipo 1 es que se ha encontrado que el migrante se adapta al país de acogida y no al país de origen. Yo creo que ya no tengo. Y les preguntaba ahorita, cuando yo cambio de país me cambian los genes. No, Entonces, la diabetes tipo 1 no es solamente genética, tiene condiciones ambientales que hacen que se pueda profe, pero anteriormente se decía que si era solamente. solo genética. ¿Cierto? Pero estos estudios como este, pues, contradicen eso. Claro. Posibles factores ambientales tienen gran impacto sobre la aparición o no de la diabetes en una persona que tiene la predisposición. Pues por eso lo genético no lo podemos cambiar, pero lo ambiental sí lo podemos ajustar, lo podemos mejorar, lo podemos de alguna forma tratar de mejorar en el paciente. Entonces mire otros factores relacionados. Las infecciones respiratorias y digestivas en el primer año de vida. Puede estar relacionada. La susceptibilidad alimentaria como la introducción de cereales, la proteína de leche de vaca, el gluten en la dieta antes de los 3 meses. Entonces una alimentación complementaria temprana puede ser un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Bueno, si ese niño tiene la predisposición. Es que a este no le pasó nada. Recuerda que en salud nunca hablamos de verdades absolutas, hablamos de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que usted se enferme de cáncer fumando? Pues puede que sea más alta que no fume, pero no le garantiza que todos los que fuman van a tener cáncer. O que los que no fumen no van a tener cáncer. Son probabilidades. Siempre son probabilidades. El aumento de peso considerable en los primeros 2 años de vida, un índice de masa corporal más elevado, está relacionado con la aparición de anticuerpos asociados a la diabetes. Entonces, nuevamente, la obesidad también puede tener influencia, y en los 2 primeros años de vida, los cambios considerables en el peso. Entonces, cuando tenemos pacientes que tienen muy bajo peso al nacer, por ejemplo, esos pacientes van a tener mucho más riesgo porque los pacientes aumentan de peso más rápido en los primeros años de vida. ¿Cómo? Cuando tenemos pacientes prematuros que nacen con muy bajo peso, esos 2 primeros años de vida, la idea es no acelerar el proceso. O sea, yo no pretendo que un niño que nació de 1700 gramos, pues digamos que a los 6 meses ya alcanza a los otros niños que nacieron de 3000 gramos, ¿cierto? La idea no sería eso, la idea es que en esos 2 primeros años haya una ganancia de peso que vaya siendo satisfactoria y compensatoria de eso que no se ganó en la gestación. Pero cuando pretendemos hacer, digamos, esas ganancias tan aceleradas, eso puede ser un factor de riesgo. Tener ganancias aceleradas de peso en los 2 primeros años. Vamos a tener como fisiopatología la destrucción de las células que secretan la insulina, activación del catabolismo. Entonces la lipólisis induce la producción de ácidos grasos que en el hígado serán sometidos a oxidación con formación de cuerpos cetonos. Ahorita hablamos de cómo la diabetes pues, se relaciona entonces con la glucosidad. Para asegurar el suministro de glucosa al cerebro se presenta también gluconeogénesis, ¿cierto? ¿Dónde se hace la gluconeogénesis? En el hígado. ¿Y dónde va para que llegue al cerebro? ¿Por dónde para? Pues por el torrente sanguíneo, ¿cierto? Es la única vía. Entonces, pero es que el torrente sanguíneo tiene una hiperglicemia ya porque la insulina no es suficiente para que entren los tejidos. Entonces, ¿qué va a pasar con la gluconeogénesis? Pues empeora ese cuadro. Es parte de ese niveles de glicemia, esos niveles alterados o esas hiperglicemias se presentan no solo por lo que el paciente consumió y no se está llevando a los tejidos, sino también por las gluconeogénesis que genera el hígado.
esto pues digamos que mírenlo así, pero el orden, sí, el orden cronológico es este, ¿cierto? Primero hacemos glucógeno, lisis y después hacemos gluconeogénesis. Si quieres lo copian en el otro orden, pues si le queda más claro. Pero igual las dos cosas se van a presentar en ese paciente. El paciente con alteraciones de la insulina, los tejidos no están recibiendo glucosa, la orden para el hígado es, la orden pues, o la señal de los tejidos al hígado es, parcero, no hay glucosa. ¿El hígado qué hace? Producir glucosa, primero por esta vía y después por esta otra, porque es que ya me avisaron que es que no hay. Se agotó. Pero la realidad es que sí hay. Y entonces eso empeora la situación. La hiperdicemia entonces provoca una hiperosmolaridad extracelular que va a generar glucosuria, deshidratación y por ende, acuérdense que glucosa siempre anda con agua. Entonces eso no se bota solito, no orinamos cubitos ni sobrecitos. Entonces va con agua, pero el agua no va solita, va con sodio y va con electrolitos. Entonces se junta todo y puede generar. Lo otro que es glucosuria. ¿Qué es Glucosa en la orina. Glucosa en la orina. En la diabetes tipo 1 entonces vamos a tener